Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad, un conversatorio horizontal, reflexivo, con objetividad, con la finalidad de que entre todos aunemos esfuerzos, construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es jueves, estamos a 8 de febrero, y es un día propicio para que enfoquemos los temas de actualidad que afectan el desarrollo, la dinámica de nuestra sociedad entre todos. Iniciando, debemos resaltar la triste noticia del fallecimiento del doctor Ramón Pina Acevedo, un prominente jurista, abogado, deportista, promotor del deporte, área que las últimas generaciones no valoraron, no aquilataron en su verdadera dimensión. Yo crecí dándole seguimiento al boxeo y tengo gratos recuerdos de la valía, del aporte del doctor Ramón Pina Acevedo, que fue comisionado de boxeo durante décadas, y yo pienso que quizás el más florido momento, espacio de tiempo que tuvo el boxeo en la República Dominicana fue a través del comisionado del doctor Pina Acevedo, desde la primera victoria en un campeonato mundial con Carlos Teo Cruz hasta el desarrollo de grandes luminarias del boxeo dominicano como los hermanos Tamariz, los hermanos Miguel Montilla, Ignacio Espinal, Vilomar Fernández, Fausto Ceja Rodríguez, Hidalgo, tantas lumbreras que nos incursionaron en el campeonato mundial cuando era notorio la presencia en cualquier área del boxeo. Era ambicioso de un país tener un ranqueado en los primeros lugares. Nosotros tuvimos mucha gente, muchos jóvenes peleando por fajas mundiales. Yo pienso que más cotizados que en este momento, aunque ahora que se gana más dinero. Pero en términos de la valía, de la fanaticada, la emocionalidad, teníamos un gran espacio en el mundo boxístico de la República Dominicana y del mundo. Así que pasa sus restos, creo que lo van a estar velando en la funeraria Blandino, y ahí estará el doctor Ramón Pina y Acevedo. Lo conocí, tuve oportunidad de hablar con él, y lo conocí porque era un amigo entrañable del doctor José Francisco Peña Gómez, a quienes escuché reflexionando sobre diferentes aspectos de la vida y cómo enfocar muchos temas. Así que para el doctor Pina Acevedo, vaya usted esas condolencias a sus familiares. Ayer, hablando ya mucho más positivo, el presidente Danilo Medina, por fin, pienso que dio el punto más neurálgico. ¿Aló? Sí, no se apure, lo esperamos, no se preocupe. Sí, ok.
Bueno, ese es nuestro invitado de hoy, Matt Puig, que el tapón lo tiene un poquito atrabancado. Pero hablamos de la impronta, esta iniciativa para mí importantísima de la vinculación del Estado con el sector privado. Por fin, el sur dominicano parece que inicia la explotación de sus grandes recursos de la mejor manera. El sur tiene una inmensidad de recursos naturales explotables, desde el ecoturismo, ya saben lo de la minería, y esas hermosas playas. Se dice que las playas más hermosas del país están en el sur, las más largas, pero no había tenido como el enamoramiento concreto de sectores importantes para su desarrollo. Esta iniciativa en la inversión de casi 200 millones de dólares en Baní va a traer una amplia cobertura y va a impactar, no tengo la menor duda, va a impactar. No de la manera proporcional como lo ha hecho en el este, porque el este siempre ha sido una región rica, con recursos no parecidos a los del sur, porque el sur, los recursos que tiene son naturales, pero el este desarrolló sus influencias a través de San Pedro de Macorís y la Romana, con la caña y la parte del Ceibo que ha quedado rezagada, con la ganadería, con la variedad agrícola y la Altagracia, el litoral extremo oeste, extremo oriental, con la explotación de sus bellísimas playas, ha logrado ser el punto económico de desarrollo de sectores diversos y muy notorios del país. Pero el sur ha quedado rezagado. Y con esta iniciativa de explotar económicamente, financieramente, la provincia Peravia, con la población turística de la playa El Corbanito, que ahora le van a poner otro nombre, la inauguración ayer de un club, eso va a tener un gran desarrollo con la construcción de villas, de hoteles, con la visita turística, y eso va a impactar en la producción de alimentos y la visita más asidua de nacionales y extranjeros. La construcción de una gran autopista que que pase por el borde de los pueblos del sur, porque los pueblos del sur están muy al sur, están muy cerca de la playa del mar. Entonces, entre los pueblos, váyase San Cristóbal, Baní, construir una importante autovía para que el turismo tenga más agilidad, para que el tránsito tenga más agilidad y más seguridad. Puede ser inclusive empalmando tramos con la que no hace mucho tiempo se construyó y acondicionándola, puede ser. Pero es una noticia de impacto, es una noticia importante para nosotros los sureños, decir que ya por lo menos el sur existe en el esquema de desarrollo de los gobiernos dominicanos. Ayer estuvo el presidente Danilo Medina en esa inauguración y importantes inversionistas. Pedernales le tocará, Barahona le tocará. No es casual que se haya construido un aeropuerto en Barahona, el aeropuerto María Montés, no es casual, y que está abandonado.
y que ahora con esta esperanza tenga el enamoramiento que amerita. Así que felicidades al gobierno, felicidades a los inversionistas, pero más que todo, felicidades a Baní. Y también al sur quiero reconocer el levantamiento anti-explotación como tenía previsto de la mina de San Juan. Creo que los sectores importantes de San Juan y del sur, porque esa mina, con los niveles de control que tiene la República Dominicana en la minería, con los niveles de avasallamiento con que el que invierte en minería utiliza a las autoridades y a las condiciones de control, es evidente que íbamos a perder las fuentes de producción de agua del sur, que es la única fuente de todo el mundo, pero la del sur son las únicas fuentes que permiten la vida de millares de personas sin el amparo del Estado. Miren cuánto tiempo tiene la presa de Río Grande por no invertirse, y la producción del sur se ha caído, pero aún así la gente sigue haciendo un esfuerzo. Pero si el agua se la contaminan, si el agua se la dañan, si el medio ambiente del sur largo, el equilibrio medioambiental lo dañan, eso evidentemente que era un crimen. Y a mí me sorprendió, no me sorprendió de Isa Conde. Creo que es un hombre que no tiene mucho interés. Yo lo digo con responsabilidad. Lo que pasó con la privatización, como se hizo, creo que él demostró que no es un patriota. Y que me perdone. Él es un empresario que le interesa mucho el dinero. No es que es corrupto, sino que prioriza el dinero. Él solamente cree en el dinero. Y el hecho de que hoy hayan, solo por la privatización de la empresa pública, que no es solo de él, porque eso es un proyecto de Leonel Fernández. Aquí hay más de 1 millón de gente pobre que hoy no tiene trabajo, que se ganaba la vida en las empresas de corde, en las empresas de siembra de caña, en el trabajo del azúcar. Y este hombre destruyó todo eso. Esa política destruyó. No él fue el ejecutor. Pero me demostró que él no tiene esa sensibilidad, y menos ahora con la aprobación de la explotación minera, así de manera alegre en San Juan. Qué bueno que los sanjuaneros se plantaron, rechazaron eso, encabezado por la iglesia. Por eso es que la iglesia siempre tiene que estar bien dirigida. No dirigida por patrioteros ni politiqueros como teníamos cúpulas eclesiales aquí. Que esté bien representada cada sector, cada obispo, como ha sido la tradición, bien representada cada comunidad en la iglesia, que es la institución más creíble, a la que más acude la gente, de la que más espera la gente en términos espirituales. Así que eso es para nosotros un buen indicio y una excelente decisión para el sur. Me alegra el fortalecimiento que tiene el sur en esta parte. Vamos a una pausa, señor director, para que volvamos entonces analizando otros temas en lo que está haciendo su entrada el doctor Max Puy, que es nuestro invitado estelar de hoy. Vamos a una pausa.
Bien, regresamos con ustedes en esta segunda parte de este programa, Periodismo y Sociedad en el día de hoy. Sigue siendo noticia el asunto de los hospitales, el informe que diera en el día de ayer la ministra de Salud, los cuales informaba que el 88% de las muertes materno-infantil se deben a la negligencia. Entonces, eso es un indicativo de para mí, la irresponsabilidad con que se enfrentan los problemas de salud. La ministra ha dicho que ha hecho un reglamento sobre el comportamiento. Óigame, no había un reglamento interno de procedimiento que controlara el servicio que debía dar el personal hacia los pacientes en los hospitales. Eso quiere decir que no lo había. Cada médico podía hacer lo que le diera la gana, cada enfermera lo que le diera la gana, cada empleado administrativo lo que le diera la voluntad, y ahí no había un control. Eso es lo que me dice que la ministra acaba de decir, que han estructurado un mecanismo, un reglamento para los centros de salud. Después que hay un 88% de muertes, más de 300 muertos, pero también ha sido el colegio médico que ha rechazado ese informe diciendo que, bueno, vamos a ver dónde que está la negligencia. Y yo soy de los que cree que el colegio médico tiene mucha razón, porque en gran parte de los hospitales, el paciente pobre en los hospitales son para la gente de menos recursos económicos. Y en gran parte de los hospitales, los pacientes han tenido que comprar muchísimas necesidades de salud, de medicina. Pero aquí hay hospitales donde no hay condiciones materiales. Entonces, hay una combinación de faltas. Y eso yo quiero que se investigue. Por eso el colegio médico dice, no, a mí no me pueden aplicar un reglamento sin que yo lo conozca, sin que lo transparentamos, sin que digan, bueno, vamos a ver dónde está la culpa cuando el hospital no tiene una silla de ruedas. Vamos a ver dónde está la culpa cuando llega un paciente que no hay en emergencia cómo atenderlo. Vamos a compartir la culpa. Cuando no hay una camilla para trasladarlo de urgencia. Entonces hay que ver, porque yo sí creo que hay negligencia médica, pero yo sí creo que hay también deficiencias en la atención que los hospitales como estructura deben brindar. Y yo quiero que nadie muera. Yo he perdido a muchos amigos en la entrada de la emergencia porque esperan media hora y una hora para que le atiendan su caso cuando están de emergencia. De infarto, por ejemplo. Están hablando de las casas de maternidad, del espectro materno, pero hay muchos casos donde tiene que haber una sincerización en términos de la atención de salud. Todavía yo le dije a ustedes que aquí hay centros médicos públicos que si usted no tiene seguro no lo atienden. Centros médicos como la Plaza de la Salud que me tocó a mí. Si usted no tiene dinero para depositar antes, no lo atendían porque usted no tenga seguro. Eso es un absurdo, eso es un abuso. Pero eso no lo ha atendido la ministra, no lo ha visto. Y yo quiero que eso lo vea. Yo no estoy diciendo que eso sea algo, pero yo quiero que eso lo vean. Que eso lo vean. Y que esta es la oportunidad. No lo vean lo que yo digo como crítica. Pero esta es la gran oportunidad para que el país, para que la sociedad dominicana, para que los pobres tengan seguridad en la salud. Tengan seguridad en la salud. Este país tiene que darse cuenta, cuando una persona no tiene con qué cubrir sus necesidades, es una deuda que tiene ahí, está bien.
Si no lo tiene, para eso tiene el Estado un fondo de contingencia. Si no lo tienen, con qué pagar. Se le va a cobrar. Yo estoy de acuerdo que la salud no sea así, pero el Estado tiene que brindar facilidades para que la gente pueda pagarla. Eso es lo que yo creo. Por eso, ministra, que la quiero, que la adoro, que la respeto, que usted ha sido una de las mujeres que con mayor franqueza dice la verdad, dice las cosas que piensa, gústele o no a la gente. Pero a mí me gusta como usted es. Pero ahora, en este caso, yo creo que tiene que ser más transparente, más equitativo en esa parte. Así es que yo se lo quiero decir. Ya llegó nuestro invitado estelar, el doctor Maspuy. Buenos días, don Mas. Yo sé que la facilidad que tiene el tránsito lo hizo llegar rápido. ¿Y cómo está la cosa, don Mas? Bueno, estamos trabajando. Trabajando. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Seguro. Dígame, don Mas, la política ha cambiado. Yo quiero entrar de una vez a la política. Maspuy es el presidente del partido Alianza País. Alianza por la Democracia. Perdón, Alianza por la Democracia. Guillermo Moreno es el de Alianza País. Entonces, don Mas ha venido fungiendo como coordinador de un bloque de oposición que ha venido trabajando y que ha logrado muchas cosas, yo entiendo. Quizás no lo han podido difundir como bloque, pero yo creo que han logrado muchas cosas para el cambio de condiciones de las elecciones y del partidarismo político en la República Dominicana. A él le tocará detallarme esa parte. Entonces, yo quise, después de esta decisión del Partido de la Liberación Dominicana, que parece, entre comillas, que ha soltado a que se apruebe la ley de partido después de 16 años que se tenía engavetada. Yo quiero, don Mas, ¿cómo usted observa, enfoca esta decisión del PLD de dejar a sus legisladores en la libre albedrío de que se apruebe la ley de partido? Bien, en primer lugar, gracias por la invitación. En segundo lugar, creo que es una pregunta muy actual y muy importante. El PLD aparentemente ha tomado una decisión democrática, flexible, decidiendo que sus legisladores sean los que tomen una decisión respecto a la Ley General Electoral y a la Ley de Partidos. Eso es lo que se ha querido mostrar. En realidad, el PLD no ha tenido capacidad para resolver un tema que tenía que resolver. Es decir, no ha tenido capacidad para tomar una decisión en función de de las diferencias internas que allí se manifiestan. Ahora, ¿cómo hemos llegado ahí? Yo creo que es importante que veamos cómo hemos llegado ahí. Nosotros tenemos un sistema electoral muy inequitativo, un sistema electoral antidemocrático, que favorece a los que están en el poder, que perjudica a las fuerzas políticas de la oposición y que prácticamente no le da garantías a la ciudadanía de un voto libre, de un voto, la expresión de su voluntad. Ha habido muchas quejas sobre ese sistema, incluso no solamente muchas quejas, sino que ya el sistema electoral dominicano hizo crisis en las elecciones de mayo del año 2016. Hizo crisis y eso quedó evidenciado porque todos los órganos internacionales de observación electoral, comenzando por la misión de observación electoral internacional de la Organización de Estados Americanos, que estuvo presidida ese año por el expresidente Pastrana de Colombia, señaló que el sistema electoral colapsó en la República Dominicana. Es grave decir eso. Que colapsó y que recomendaba una serie de reformas de fondo. Esas reformas se necesitan hace tiempo, sin embargo no se han podido aplicar. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacerse es esa. ¿Por qué, si el sistema es un sistema colapsado, por qué y las reformas se ha evidenciado que son necesarias desde hace tanto tiempo, por qué no se producen? El primer anteproyecto de ley de partidos políticos se elaboró en el año 1999. Lo elaboró la antigua Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, la COPRIME. Fue en el siglo pasado, pues, 1999.
va a cumplir 20 años ese 19 años. 19, y no se ha podido aplicar, no se ha podido aprobar. Por otro lado, la Ley General de Elecciones, la ley electoral, existe del año 1997, también del siglo pasado, pero la Constitución del 26 de enero del año 2010 mandó que esa ley fuese reformada. La Constitución, la nueva Constitución. Bueno, hay 10 leyes importantes que la Constitución determinó debían reformarse, que no se han reformado tampoco, pero estamos hablando de la ley electoral. Que para la democracia es la más importante. Es la más importante porque es a partir del sistema electoral que se establecen todos los poderes públicos. Es la fuente de legitimidad del poder. Entonces no se han aprobado ninguna de las dos. Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué no se han aprobado? Y nos dicen, no, son los partidos. Son los partidos. No, no, señor, no son los partidos que han impedido esa aprobación. ¿Y quién? Al conjunto de partidos les conviene, les interesa, nos interesa, y al país les conviene. Entonces no son los partidos, no somos los partidos. No, es el partido dominante. El partido que a partir del control de todas las instancias del poder público ha establecido una hegemonía y un control tal de las instituciones que no ha dejado pasar esas leyes. Porque ese partido dominante, desde el año 2006, tiene el control de todo, absoluto de las cámaras legislativas. Pero que antes, bueno, está bien, quizás antes, pero de hace 12 años hay un partido que de manera, absoluta, de manera firme, total, ¿verdad? Tiene ese control, y por ahí no pasa nada que no se decida en el comité político de ese partido. Entonces no son los partidos los responsables, es ese partido, que es el partido dominante, que es un partido que controla no solo las instituciones públicas, controla las mentalidades, porque controla los medios de comunicación, controla, hace la opinión, que no es opinión pública, es opinión mediática, es la opinión fabricada, no es la opinión del público, es la opinión que le llevan a las personas, y que también controla a los pobres a través de todos los sistemas de subsidios. Entonces, ese partido es el que no ha querido. Ahora, no ha querido y se ha cerrado. Ahora, sucede que en los sistemas de partido dominante, como el sistema que tenemos ahora, que no es un sistema de partido único, es un sistema de partido dominante, hay partidos de oposición. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el sistema de partido único, no hay partido. No, bueno, está el partido oficial, que es el partido de Estado, no hay partidos, no hay otros partidos, y se decide lo que se decida dentro de ese partido único. Y no hay otras formas de expresión. En el sistema de partido dominante hay muchos partidos, pero hay uno que tiene un control tal de las instituciones que los demás partidos quedan relegados. Es decir, tienen una camisa de fuerza, no pueden expresar plenamente sus opiniones, están limitados, todo está bajo control. Y están bajo control los medios, la prensa. Entonces, es el caso típico del sistema de partido dominante. Fue el dominio del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en México, que dominó durante más de 70 años. Entonces, el presidente mexicano saliente designaba a su sucesor. Era lo que se llamaba, en México, se llama el tapado. Entonces, con el tapado venía lo que se llamaba la camada. Siempre había una nueva camada, porque México se regía por el principio de la Revolución Maderista, que fue el principio de sufragio efectivo y no reelección. Entonces no había reelección. En el partido dominante había que designar siempre uno distinto. Pero entonces, se le atribuía al presidente. Sí, pero siempre había una nueva camada, porque él llegaba con un nuevo grupo. Entonces el grupo que se enriquecía se quedaba enriquecido y bueno, y venía otro grupo, otro grupo. Pero eso significa que ese sistema de partido dominante tenía un mecanismo de reproducción del poder. Y un mecanismo efectivo, porque siempre seguía el mismo grupo. Ahora, aquí tenemos un sistema de partidos. Había una esperanza siempre para otro grupo. Bueno, y había un presidente que era más abierto, otro más cerrado, uno más democrático. ¿Usted está diciendo que aquí eso no existe? No, eso no existe, porque en el sistema de partido dominante dominicano, que se empezó a gestar en el 1996, pero que se consolidó a partir del 2006, cuando el partido de gobierno tomó el control de las cámaras y no lo ha soltado, y todo está arreglado, no para que no lo suelte, es decir, para que nadie logre poner eso en entredicho. Entonces ese sistema de partido, en ese sistema
hay algo en el sistema dominicano que no está resuelto. Y qué bueno que no está resuelto, porque así podemos salir del partido dominante. Y es que en el sistema mexicano había un mecanismo de reproducción del poder, porque había no reelección. Como aquí hay reelección, todo eso desarrolla grupos que se baten a muerte, en el sentido figurado, político, por el control de ese partido, Porque el control de ese partido da control del gobierno, da control del Estado, da control de los recursos, permite el enriquecimiento ilícito. Entonces hay una lucha enconada entre las fracciones. Aunque ahora solamente hay dos grupos, que uno de los que ya disfrutó el poder, bueno, y fue quien enseñó la escuela, parece. Sí, pero justamente no está resuelto el problema de la sucesión. Sí, de la sucesión más tiempo pasa, más enconados son los conflictos. Y ahí voy a la respuesta de la pregunta inicial. Sí. Pareciera que yo di una vuelta, pero no es una vuelta, es que esto hay que entenderlo para poder saber qué fue lo que pasó el lunes en el comité político del partido dominante. ¿Por qué se obligó a tomar esa decisión? Bueno, porque realmente hay dos puntos de vista encontrados. La fracción que detenta directamente el control del gobierno, el control del poder, pretendía, yo digo pretendía porque es cada vez más difícil, ya eso está prácticamente descartado, imponer el criterio de primarias abiertas. ¿Por qué? Porque con primarias abiertas, mediante la compra de conciencias, se puede imponer los candidatos, no solo del partido dominante, sino se le pueden imponer candidatos a los demás partidos a través de las prebendas y a través de la compra de voluntades. Entonces, en la primaria abierta que quería el sector del PLD, usted dice que pretendía distorsionar la vida institucional de los demás partidos. De los demás partidos, claro que sí. Pero resulta que la ley electoral, la ley de partidos, son leyes orgánicas, requieren una mayoría de 2/3 partes. Y aunque el partido dominante tiene mayoría en ambas cámaras, una parte de esos legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no responden a la fracción hegemónica, ¿verdad?, que es la fracción del presidente Medina, no responden a esa fracción, responden a la fracción del expresidente Fernández, y esa lucha enconada llevó a que no pudieran establecer una decisión en el comité político de ese partido. Eso significa, entonces se dice que es un gesto, que ahora van a decidir los legisladores. No es un gesto, es que no pudieron. En realidad, eso lo que refleja es la profundidad de la crisis que hay dentro del partido dominante. Eso no garantiza que haya una buena ley electoral. Al contrario, pudiera haber una mejor ley. Bueno, ahora hay varias posibilidades. Yo diría que hay 3 posibilidades. Me están diciendo los muchachos que hagamos un corte para que volvamos. Entonces vamos a hacerlo hasta el final del programa. Vamos a hacerlo. Sí, gracias. Vamos a una pausa y venimos de inmediato con el doctor Max Puig para que nos explique las posibilidades que hay ahora de este nuevo escenario. Bueno, regresamos con ustedes en esta parte. Don Max, usted entraba en la etapa de describir qué podría pasar ahora, después de esta decisión del PLD. Usted dice que hay 3 escenarios que pudieran darse. Hay 3 escenarios. Bueno, hay un escenario, y es el de que no haya ley. Y que no se apruebe. Que no se apruebe nada. Eso es catastrófico. Pero es un escenario. ¿Y por qué es un escenario posible? Bueno, porque hay posiciones encontradas dentro del partido dominante y hay sectores del partido dominante que consideran que es mejor que no haya ley, porque hasta ahora a ellos les ha ido bien sin ley, porque sin ley hay menos controles, no hay sanciones reales, firmes para los delitos electorales,
no está controlado el uso de los recursos. Entonces hay sectores del partido dominante que apuestan a eso, a que no haya ley. No, pero para el PLD sería catastrófico que no aprueben una ley. Bueno. Yo pienso que el PLD está pensando más inteligente. Bueno, entonces, pero es una posibilidad. Pienso yo. ¿También? Sí, pero es una de las 3 posibilidades, porque es un escenario. Es decir, puede suceder eso. Además, se necesitan las 2/3 partes para eso. Y en ese caso, la Junta Central Electoral se va a ver obligada a cumplir lo que ha planteado en la reunión que tuvo con los presidentes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, en días pasados, hace 15 días. ¿Qué planteó la Junta ahí? Que la Constitución de la República del 26 de enero del 2010 le otorga la facultad de tomar decisiones de carácter reglamentario para regular todos esos temas. Cosa que ratificó, que dijo primero el doctor Leonel Fernández. A la salida. Con mucha... Él lo dijo a la salida de la reunión. No, y lo escribió antes. Tenemos que darle el mérito de que él escribió un artículo 2 semanas antes donde advertía eso. Bueno, pues todos los partidos que estábamos, todos los partidos representados, todos los presidentes de los partidos, estuvimos de acuerdo con eso. Ahí no hubo una sola voz disidente. Que la Junta organice a un... Bueno, que si no hay ley, la Junta Central Electoral haga uso de sus facultades constitucionales regulando todo el proceso electoral. Puede hacerlo. Dígame, la Constitución del 2010 lo permite, las anteriores no, pero en este caso es claro. Lo permite con toda claridad. Un segundo escenario. Un segundo escenario es que aprueben una ley insípida, una ley inefectiva, una ley que diga generalidades, ¿verdad? Una ley sin instrumentos. Ahí pudieran coincidir los dos sectores del interno. Claro, ahí pueden coincidir los intereses del partido dominante porque le dirían a la nación que han aprobado una ley, que ya hay ley, que se está esperando ley. Claro, una ley inodora en color, en sabor, ¿verdad? Una ley que no sirve para nada, pero dirían que hay una ley. Entonces, eso es un escenario que sería una parodia, ¿verdad? Sería parte de la parodia democrática. Sí. Decir que hay democracia, que todos se pueden expresar, pero que al final todo está organizado para que los que mandan sigan mandando. La tercera opción parecería, por lo que ustedes la tercera opción es la opción democrática, es de que haya una ley, que haya un debate, que haya un intercambio real entre las fuerzas políticas, que haya un debate y que se analicen a profundidad todos los aspectos con seriedad. Es decir, que todos los todos los grupos que dependen del partido dominante, ¿verdad? Todos los partidos que están adscritos al gobierno por una parte y todos los partidos de la oposición por la otra, que nos sentemos, como hemos planteado en muchas ocasiones, que es lo que nosotros aspiramos. Nosotros planteamos eso como partidos de la oposición. Ese escenario de esa ley, la oposición estaría priorizando mucho el control financiero de la campaña. Pero en términos de las propagandas y la publicidad, en términos de encuestas, de todo lo que se llama promoción de la campaña. Garantías. Que haya equidad. Que haya equidad. Garantías de que haya equidad, de que todos los partidos podamos expresarnos con libertad. Porque tal y como están montadas las cosas, esto es el huevo y la piedra, ¿verdad? Es decir, todas las ventajas para el partido de gobierno, para el partido dominante y todas las dificultades para para los partidos de la oposición. Por ejemplo, como ejemplo, presidente de la República convoca una cena en casa de un empresario, 100.000 pesos el cubierto, ¿verdad? Una pareja, son 200.000 pesos. Van 200 empresarios. Comensales. Bueno, pues ahí hay ¿cuántos millones? Pero hay comensales que pueden comprar hasta 100 cubiertos. Bueno, pues, ok, pero entonces ¿cuántos hay ahí? Ahora, todos esos millones, porque algunos también empresarios, aún no compartiendo muchas de las acciones del gobierno, van porque o compran enfrentar al gobierno para que los vean ahí, para que después no les jueguen una mala pasada. Entonces, pero luego el partido de gobierno nos reporta eso no es, y todo eso. Entonces, al final
al final, es decir, es como el pleito de dos boxeadores. Uno con las dos manos amarradas detrás de la espalda y el otro. Al final las elecciones terminan ser una partida de boxeo. ¿Y tiene posibilidad con un segmento del PLD de aprobar ese escenario? Nosotros apostamos a eso. Y no por un problema de segmento, nosotros apostamos a que nos sentemos, que haya un debate, que se diluciden todos los temas, que se analice a fondo el tema del uso de los recursos, no solo los recursos públicos, los recursos privados, el origen de estos recursos, ¿sí? Porque hay recursos, el saber, todo el tema de los recursos del narcotráfico, todo el tema del lavado, todo eso hay que verlo y establecer sanciones muy claras, muy precisas. El tema del uso de los recursos del Estado, el tema de la comunicación, es decir, ¿cómo es posible que se permita que un solo partido, una sola coalición, compre todas las cadenas la semana antes de las elecciones? Entonces, ¿qué es eso? Eso es democracia. Bueno, se le puede poner cualquier nombre, pero no es democracia. Pero no es democracia. Entonces, todas esas posiciones, nosotros lo que queremos como partidos de oposición es que todo eso se debata, ¿verdad? Y preferiblemente bajo la sombrilla, ¿verdad? Con la moderación, con la intermediación o con el patrocinio, como se le quiera llamar, de la Junta Central Electoral, para que podamos discutir eso en un plano de igualdad. Y todas esas posiciones, nosotros como partidos de oposición, las hemos evaluado y precisado, incluso para facilitar las cosas. Hemos decidido imprimir estas posiciones. ¿Ustedes se han reunido después de la decisión del PLD? Sí, claro. Ah, pues ustedes me dejan muy activos. Sí, hubo una reunión. Ustedes son el bloque de oposición. El bloque de oposición, el conjunto de partidos de oposición, vamos a decir. El partido dominante se reunió, su comité político se reunió el lunes. El conjunto de partidos de oposición nos reunimos anoche. Okay. Hubo una reunión anoche, el conjunto de partidos, donde nosotros analizamos, seguimos toda nuestra agenda y ya tomaron un cronograma. Entre otras cosas, nosotros hemos decidido dar a conocer nuestras posiciones definitivas sobre la ley electoral, la reforma de la ley electoral y sobre la ley de partidos. Está en imprenta, es un documento contentivo de estas posiciones. Estará disponible al final de esta semana y a partir de la semana que viene lo vamos a dar a conocer en base a una serie de actividades que ya se harán saber, ¿no? Pero a partir de la semana que viene vamos a dar a conocer estas posiciones a través de los medios de comunicación, comunicando estas posiciones a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, al Congreso de la República, a todos los congresistas, senadores y diputados, a todos, y a todas las organizaciones sociales y políticas del país, empresariado, gremios profesionales, iglesias, grupos culturales, movimientos cívicos, en fin. Ustedes van a ir a la sociedad. Vamos a ir a toda la sociedad a explicar cuáles son nuestros puntos de vista. ¿Con ánimo de imponerlos? No. Con ánimo de que se conozcan y con ánimo de que en un debate, en una discusión, ¿verdad?, si se quiere, respetuosa, podamos llegar a las mejores leyes posibles. Ese es el planteamiento nuestro. Yo lo veo a usted muy entusiasmado, y así me parece, como usted vocero del bloque de oposición, muy entusiasmado en la credibilidad de esa Junta Central Electoral. Es verdad que la Junta anterior había decidido las elecciones, pero yo lo veo a usted, brevemente, detálleme como que usted tiene alguna confianza en eso. Bueno, mire, los partidos de oposición planteamos que los órganos electorales debían ser independientes. Hicimos una serie de propuestas. Las cosas no resultaron como nosotros esperábamos, en un sentido pleno, pero sí entendemos que el país ha avanzado. Tenemos órganos electorales con los que se puede dialogar y que están llamados, ¿verdad?, a cumplir un rol, y nosotros confiamos en que pues cumplan ese rol de acuerdo a la Constitución y las leyes. En ese sentido, nosotros no les pedimos a la Junta ni al Tribunal que se pronuncien, que se
que asuman nuestras posiciones, no, de ninguna manera, pero sí que asuman su rol, ¿verdad? Su rol de árbitro, su rol de organización del proceso electoral y que juzguen, ¿verdad?, en equidad, de acuerdo a la Constitución y las leyes. De ese punto de vista, si nosotros entendemos y que ha habido un cambio. Que ha habido un cambio y debemos trabajar con la Junta Central Electoral y con el Tribunal Superior Electoral. Max, muchas gracias por el sacrificio de haber venido al programa hoy. Yo sé que no es fácil, pero se lo agradezco de verdad y lo valoro mucho. Usted ha dicho las cosas puntuales que le quiere la oposición y que el país quisiera ver de la oposición ante este nuevo reto que nos enfrenta. Señores, gracias a Don Mas Puig por su presencia, a ustedes por su sintonía. Mañana les invitamos porque tendremos otros entrevistados de tanto interés como el de hoy. Así que hasta mañana si Dios quiere.